Buenas tardes, profesor y público en general. En el apartado 3 de la pregunta nos pedía hacer un video así de la resolución del problema número 1 y el problema número 2. Así que aquí estamos. Y continuando con la resolución, tenemos el problema número 1. Este programa en C++ genera una lista de quebrados o fracciones de manera aleatoria. Luego simplifica cada quebrado utilizando un algoritmo para encontrar el máximo común divisor entre el numerador y el denominador. Y finalmente muestra tanto los quebrados generados como los quebrados simplificados. Entonces tenemos en nuestro main, definimos el include_string para la entrada y salida estándar. Tenemos el include librería.h que contiene el include_string, el time.h y el stdlib para generar el número aleatorio. Y tenemos el include conio.h para la función get y definimos la cantidad de quebrados como 50. Este lo veremos más adelante cuando pasemos a nuestros vectores. Y tenemos la función siguiendo, tenemos el using namespace std que permite un alcance directo a todas las funciones declaradas en un espacio de nombres std, es decir, que normalmente se usarían std con dos puntos y el code en vez de usar code simplemente. Seguido tenemos la función para calcular el máximo común divisor y nuestra función para simplificar un número quebrado, que se explicará más adelante. Entonces la función principal my comienza declarando dos arreglos de números quebrados, llamados quebrados numerador y quebrados denominador, con tamaño igual a cantidad de quebrados que lo definimos como 5. Tenemos el runtime null, que se establece la semilla para la generación de números aleatorios, y para recorrer nuestro arreglo usaremos el bucle for, que se inicia el bucle for para recorrer nuestro arreglo y llenarlo de números entre 1 y 200 en nuestro en nuestro vector llamado quebrados numerador, que se llenará con los 50 elementos y generados entre 1 y 200 igualmente en el denominador. Y para asegurarnos que en el denominador no sea 0, tenemos este while que verificará en nuestro vector quebrados denominador, que recorrerá todo nuestro arreglo para verificar si es que es 0, y si es que fuera 0, generará un nuevo número aleatorio y no saldrá del bucle hasta que se cumpla esta condición. Entonces, una vez concluido nuestro primer for, pasaremos al mostrar los números quebrados. Entonces, mostraremos los números generados, imprimiremos un mensaje de quebrado generado y recorreremos nuestro arreglo para poder imprimirlo usando el bucle for. Entonces imprimimos el quebrados del numerador en la posición 0 hasta 50, y el otro es un comentario de una división. Imprimimos también el quebrado del denominador, y para este if sirve para separar los números con un punto y coma, y este -1 sirve para que no genere un punto y coma extra. Entonces, en la siguiente parte tenemos que ir simplificando quebrados generados. Para ello usaremos nuevamente un bloque for que se inicializa en 0 hasta la cantidad de quebrados, que son 50, y se incrementa en 1 en 1, y se llama la función simplificar quebrado, y se manda, que está en librería.h, simplificar quebrados, que recibe dos parámetros por referencia, el numerador y el denominador. Entonces pasaré a aplicar la función para simplificar un quebrado. Tenemos un procedimiento llamado simplificar quebrado que recibe dos parámetros por referencia llamado de numerador y denominador. Se define un entero, el máximo común divisor, y se iguala y se llama la función calcular mcd, que recibe parámetros por referencia a y b. Entonces la función calcular mcd toma dos parámetros enteros a y b, de los cuales son números para los cuales queremos calcular el mcd. La primera línea de la función es if igual a 0, se verifica que b es igual a 0. Si es 0 significa que hemos encontrado el mcd, ya que cualquier número dividiendo por 0 es igual a sí mismo y no tiene residuo. En caso de que la función simplemente, en caso omiso sería devuelve a, que es el mcd. Pero si b no es 0, significa que todavía no hemos encontrado el máximo común divisor. En este caso la función se llama recursivamente a sí misma con argumentos a y el a módulo de b. En esta llamada recursiva b se convierte en el nuevo valor de a, y a módulo b se convierte en el nuevo valor de b. La función sigue llamándose recursivamente de esta manera hasta que b sea 0, en el momento en el cual se alcanza el caso base y se vuelve el máximo común divisor, que es el valor de a en ese punto. Este algoritmo funciona encontrando el máximo común divisor de manera iterativa, dividiendo el número más grande entre el número más pequeño, y toma residuo y luego intercambia los números repitiendo este proceso hasta llegar a 0. Una vez tengamos el máximo común divisor, solamente usaríamos el numerador
y lo dividiríamos y tendría un nuevo valor el numerador, así como el denominador ya simplificados. Entonces, una vez simplificados, quedaría mostrar los quebrados simplificados. Para ello imprimiremos un mensaje que diga quebrado simplificado, y para ello usaremos, para recorrer nuestro arreglo, para mostrar nuestro arreglo, tenemos el bucle for, que iría de 0 hasta la cantidad de quebrados, que sería 50, y aumentaría de 1 en 1 y se imprimiría quebrados numerador. Y igual, con un mensaje de división con el quebrado denominador, con sus nuevos valores. Y para separar los números tenemos nuevamente el if con el punto y coma, y con la cantidad de quebrados menos 1 para que no exceda ese punto y coma. Y finalmente la función getch para que se pause y procedemos a ejecutar nuestro programa. Entonces, al compilar el primer ejercicio, tenemos el quebrado generado, tenemos los números generados aleatoriamente, que son 50, y pasando, por ejemplo, el primero es múltiplo de 2, 2 por 19 es 38 y 35 por 2 es 70, y al querer dividirlo más ya no se puede, entonces ya está simplificado. El siguiente, este también es un múltiplo, fácilmente se puede evidenciar que es por 2, entonces este también queda simplificado. Así sucesivamente con cada uno de los demás dígitos, cada uno termina simplificado con su respectivo quebrado generado. Eso sería todo por el primer ejercicio. Continuando con en la parte 2 de la pregunta 2 de nuestro examen final del curso de programación, tenemos que definimos nuestra librería include_string y definimos el include librería.h, que es esta, que tenemos las librerías el include_string, el include_time.h, el stdli.h para la generación de números aleatorios, el conio.h para nuestra función getch, y definimos el tamaño de arreglo igual a 50. El using namespace std y tenemos acá nuestras funciones para generar un número aleatorio de n dígitos sin repetición. Esta función para imprimir el arreglo en orden y al revés, y en esta función para ordenar el arreglo de mayor a menor por método burbuja, que lo aplicaremos más adelante mediante vayamos explicando el programa. Entonces declararemos dos vectores enteros de tamaño ya definido en nuestra librería.h, el tamaño 50. Entonces tenemos dos vectores llamados número aleatorio y otro número aleatorio al revés, en el cual usaremos el número aleatorio. Ese vector guardaremos todos nuestros números aleatorios, y el vector números aleatorios al revés pues será almacenado de manera inversa. Entonces tenemos el runtime null, que se establece la semilla para la generación de números aleatorios, y declaramos una variable entera llamada número de dígitos, en el cual se pedirá por pantalla el que ingrese el número de dígitos para generar números aleatorios enteros mayor a 1, y se guardará en la misma variable número de dígitos. Luego generaremos números aleatorios sin repetición y luego los almacenaremos con un bucle for inicializado un i en 0 hasta el tamaño del arreglo, que es 50, tiene que ser menor, claro, y incrementará de 1 en 1. Entonces declaramos un entero llamado nuevo número y un booleano llamado repetido. Entonces, para verificar que no se repitan, nos apoyaremos del bucle do while, en el cual, si es que se ejecutará una vez y entrará el bucle, primeramente llamaremos a una función llamada generar números aleatorios y se mandará el número de dígitos. El número de dígitos que hemos ingresado por pantalla. Entonces, tenemos nuestra función entera llamada generar número aleatorio, que recibe un parámetro por valor. Entonces, entre este primer if, si es que n es menor a 1, el número es menor o igual a 1, retornará 0, porque no es posible generar un número de un solo dígitos o menos, ya que el programa nos pide que necesitamos 50 números diferentes, y si es que con un solo dígito solamente podemos generar 9, no 50. Entonces, definimos el número, un entero llamado número, y este primer dígito no puede ser 0, por el cual se le suma 1 a esta nueva generación del aleatorio. Entonces, como tomamos el primer número en este for, que inicializamos en 0, ya no recorrerá la posición 0, solo se pasará a la 1 y seguirá nuestro arreglo, y incrementará de 1 en 1. Entonces declaramos este entero. Entonces este entero tomará números aleatorios de 1 a 10, y con el mismo número se multiplicará por 10 y se incrementará el dígito, teniendo así el número y retornando el número, que el número aleatorio completo de n dígitos se generará en una variable de número, y este devuelve como resultado. Una vez teniendo el número, estamos acá, se igualará el nuevo número, y se inicializa el repetido en falso. Entonces verificaremos que este no esté repetido. Para ello usaremos un bucle for, esta es la parte donde vamos a verificar que no se repita. Entonces usaremos un j que recorra nuestro arreglo y compare el nuevo número con el número aleatorio. Entonces, si es que
Y si es que son iguales, el repetido tomará el valor de true y para el cual al momento de llegar al final del bucle while evalúa el repetido. Si es que es falso, continuará el camino, pero si es que es verdadero, se repite. Entonces, es la comprobación para que los números no se repitan. Entonces, el vector de números aleatorios inicializado en la posición que vayamos se asignará el valor del número nuevo. Entonces, para almacenar el número al revés en el nuevo vector, declararemos un número que se asignará el valor del nuevo número y se declarará un entero llamado número reverso igual a 0. Entonces, mientras que el número sea diferente de 0, entonces seguirá en este bucle. Para el cual, para que tomemos el dígito de cada número de reverso y se vaya almacenando consecutivamente al nuevo número. Por ello se hace el módulo de 10, tomando el resto, y se almacenará el nuevo número. Y entonces tendremos el primero, que sería el número reverso por 10 más el dígito, que es el último número del número que ingresamos. Entonces tomará ese valor y para que no tomemos cada rato el mismo valor, se dividirá entre 10. Y este bucle seguirá así hasta que el número sea igual a 0, y para ello habremos tomado todos los números del número inicial ingresado y se almacenará inversamente en el nuevo número. Entonces, el número reverso se almacenará en nuestro vector llamado número aleatorio al revés. Entonces, lo que nos queda es imprimir los números generados originalmente, ¿no? Entonces, mandaremos un mensaje del elemento generados aleatoriamente y un salto de línea. Y llamamos nuestra función imprimir arreglo. Y mandamos nuestros parámetros mandamos el número número aleatorio y el tamaño del arreglo. Entonces pasemos acá y lo que recibe son dos parámetros por valor, un arreglo y un site, que es tamaño, y imprimiremos este count para poder que se visualice mejor. Entonces recorreremos nuestro bucle imprimiendo nuestro arreglo, como acá se aprecia, imprimimos nuestro arreglo y el espaciado para diferenciarlo, y un endline para pasar al siguiente. Volviendo a nuestro programa, a nuestro main, ahora imprimiremos el número generados al revés. Entonces tenemos los elementos al revés y llamamos nuestra función imprimir arreglo y se manda por dos parámetros por valor del número de aleatorio al revés y el tamaño del arreglo. Igualmente, como se imprimirá nuestro arreglo de manera generado al revés, y luego ordenaremos por método burbuja de mayor a menor. Entonces llamamos el ordenar arreglo y mandamos nuestro número aleatorio al revés y el tamaño del arreglo. Entonces, una vez enviados, se ordenará por método burbuja, en el cual son dos for anidados, en el cual uno recorre y evalúa si uno es mayor al otro. Entonces el mayor se guardará ¿cómo se llama? En este temp, y el otro tomará el valor del siguiente, y este temp tomará el valor, o sea, cambiaremos de posición, en resumen, ¿no? Cambiaremos de posición. Y volviendo a nuestro ordenamiento de arreglos, seguimos con imprimir los números ordenados al revés. Ya ordenados, ¿no? O sea, ya tenemos los números aleatorios al revés, entonces ahora se pasará a imprimir. Lo mismo, un mensaje que diga los números ordenados de mayor a menor, y llamamos a función imprimir arreglo, pero mandamos nuestros números aleatorios al revés, ya ordenados, y el tamaño del arreglo. Y imprimirá nuestro arreglo. Ese sería todo en cuanto a la resolución del segundo programa. Pasando por el segundo, ejecutando el segundo programa, tenemos que nos pide el número de dígitos aleatorios y tiene que ser entero mayor a 1. Tenemos que, si digitamos 3, entonces nos da los números aleatoriamente generados, y acá su reverso, como por ejemplo acá pasa de frente, ¿no? 9, el 579 sería 975, el 696, como son iguales, entonces prácticamente quedaría igual. El 173 se convierte en 371 y el 449 se convierte en 944, y así sucesivamente. Entonces tenemos estos números y finalmente el elemento ordenados al revés de menor a mayor, entonces genera todo, ya los ordena, ¿no? Pasando por el mayor hasta el menor. El número 4 es también un número que intuitivamente es 400. Al pasar al revés quedaría 0004, que sería el 4 simplemente, y al ordenar el arreglo acá tenemos el menor y el mayor. Ese sería todo por el segundo. Muchas gracias.